Vamos a convencer al gobierno. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Más economía, más veracidad, más realidad, más botón. ¿A qué? Más inversiones, más negocios, Cagando. más prácticas, de todo más es ser más botón. ¿A qué? Más índices reales, ¿A qué? y la onda bursátil es más botón. ¿A qué? ¿Cómo van? ¿Qué capta? ¿Qué capta? Se anima a pegarlo Obama, y más, y más, y más, y más. El único. Más botón. Él ve el papel para abajo. Yo lo veo para arriba. ¿Qué capta? Para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba. ¿Cómo van? Más botón. Cagando. ¿Qué capta? Más botón. Cagando. ¿Qué capta? Más botón. ¿Qué hace? ¿A dónde voy con esto? Quizá me equivoco yo, pero bueno, a nosotros no nos puede pasar nada, nada, nada. Para mí, país, Buenos días, estimados oyentes de FM Identidad, aquí Carlos Maslatón, desde Buenos Aires, Argentina, siendo las 6:34 hora local. Estoy con ustedes hasta las 8 de la mañana, como todos los días de lunes a viernes, y recibo llamados telefónicos en el 5246-0244, 5246-0244. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires en este momento es de 14 grados. Viernes, día final de la semana, día especial porque hoy aproximadamente a las 6 de la tarde comienza Yom Kippur, o sea, el Día del Perdón para el pueblo judío de Argentina, de Israel y de todo el mundo. Este es el día más sagrado del calendario judío desde hace miles de años. Significa un ayuno total. Ayuno total quiere decir que no se puede comer ni tomar nada. Esto es lo que lo hace tan duro con respecto a ayunos que practican otras personas con una finalidad medicinal o con una finalidad religiosa o espiritual. Este ayuno es total, incluye agua, incluye todo, y uno lo que se dedica en general, no todos, pero las personas que tienen algún sentimiento religioso y otros que no son religiosos pero que tienen una visión tradicionalista de la vida, asisten al templo. El templo no es 1 hora, 2 horas, es todo el tiempo. Para dar una idea, arranca hoy a las 7 de la tarde, más o menos hasta las 10 de la noche, y después mañana arranca a las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. El segundo día es fuerte porque hay que estar 12 horas en el templo, básicamente, sin comer y sin tomar nada. Muchas horas inclusive de parado hay que estar, o sea, no se puede uno sentar muchas veces, porque los rezos muchas veces son de pie justamente, y esto es un esfuerzo grande, pero a su vez genera mucha concentración desde lo espiritual y hace que las personas puedan soportarlo. Yo hoy clausuro mi Facebook a partir de las 5:30 de la tarde, va a ser el último posteo, y recién lo voy a abrir mañana a partir de las 9 de la noche. Pero hoy tenemos un día de transmisión normal. La ventaja es que el Día del Perdón no cayó un día de semana, sino yo estaría ausente de estas transmisiones. El Día del Perdón a su vez se relaciona con un gran acontecimiento histórico, político y militar moderno, que es la guerra de Yom Kippur, justamente, que tuvo lugar hace 41 años, en el año 1973. Esa vez empezó el día 6 de octubre. Las fuerzas conjuntas de Egipto y de Siria atacaron al Estado de Israel justamente en un día que tenía la guardia baja, porque no hay ningún tipo de comunicación, ni siquiera transmitía en ese momento la radio y la televisión, no había ningún tipo de avisos electrónicos, con lo cual el ataque sorpresa fue realmente fuerte. Las primeras 72 horas fueron dramáticas. El Estado de Israel directamente
corría el riesgo de desaparecer por completo, pero bueno, después vino el gran contraataque y la gran victoria 3 semanas después, con las fuerzas del Estado de Israel a 40 kilómetros de la ciudad de Damasco, con las fuerzas del Estado de Israel recuperando totalmente la península del Sinaí y cruzando del otro lado hacia Egipto y colocando sus líneas de avanzada a 101 kilómetros del Cairo, de la capital de Egipto, de la carretera al Cairo, y ahí justamente donde se inicia, después de esas 3-4 semanas, un proceso de paz que dura hasta el día de hoy. Es la guerra la que trae la paz, a diferencia de lo que todo el mundo cree. La paz es una consecuencia de la guerra, por lo tanto, lo que hay que tener en consideración es que a veces los países, los ejércitos se enfrentan fuerte, pero después, justamente por consecuencia de ese enfrentamiento, es que tienen la posibilidad real y efectiva de entrar en procesos de paz. La relación egipcio-israelí se bancó momentos difíciles, se bancó, por ejemplo, la caída de Hosni Mubarak hace casi 4 años, 3 años y medio, y lo resistió bien, en el sentido de que aún durante ese interinato de un año de la hermandad musulmana, las relaciones no se rompieron, no se quebraron, y ahora mucho menos, porque Egipto ve a Israel, Israel ve a Egipto, aunque no lo digan públicamente, ni siquiera se manden un email funcionario contra funcionario de un lado y otro, pero se sienten objetivamente aliados frente a una amenaza común que es el islamismo, que es el fundamentalismo islámico. Con respecto a Siria, también la paz viene durando desde el año 1974. Hay un incidente en el año 1982, que es la guerra del Líbano, pero es meramente un enfrentamiento aéreo importante entre Siria e Israel. Siria pierde 99 aviones de combate en 2 días en combate aéreo, y después la cosa nunca más vuelven a haber enfrentamientos directos, sí a través de Hezbollah, sí a través de fuerzas intermedias, pero no de manera directa con Siria. Bueno, acá no era mi intención hablar de temas del Medio Oriente, pero no hace falta que les diga a ustedes, amigos, que en este momento ya en la otra interna, que es la interna árabe contra árabe, musulmán contra musulmán, que empezó probablemente hace 4 años, es como uno tendría que identificar que esto empezó, una gran interna intraárabe, intramusulmana, a los efectos de dirimir el poder, justamente dirimir el poder, que significa quién tiene la posta dentro del Islam. Y en este sentido, el enfrentamiento es de 2 áreas: Irán, Hezbollah y Siria por una parte, el gobierno de Siria, y por otra parte todo el Islam sunita, especialmente aquellas organizaciones más extremistas, las relacionadas con Al-Qaeda, como es el caso de el Estado Islámico de Irak y el Levante, que tiene dominados 350.000 kilómetros cuadrados entre Siria e Irak. Ayer Turquía dijo que pensaba participar de la ofensiva que le plantea Estados Unidos. Yo quiero advertir que le creo bastante poco a Turquía, y creo que Turquía en realidad tiene, su gobierno, simpatías con el ISIS, o sea, con Estado Islámico. Esto es como yo creo que políticamente está jugando. No puede hablar mucho Turquía tampoco, porque tiene compromisos históricos desde el lado desde el lado de su europeísmo, su pertenencia a la OTAN, de las bases norteamericanas que tiene en su propio territorio, lugar de lanzamiento de misiles. Sin embargo, las simpatías políticas objetivas del gobierno de Turquía, que es fundamentalista islámico aunque moderado, es jugar con todo lo que significa insurrección dentro del mundo islámico y dentro del mundo árabe. Día muy particular, jueves muy particular en la República Argentina, por el cambio de presidente del Banco Central. Banoli todavía está
no asumido formalmente. Es decir, ¿cómo asumen los presidentes del Banco Central en Argentina? Bueno, los nombra el gobierno, van, se instalan, pero no están todavía ratificados por el Congreso, por el Senado en este caso en particular, pero en la práctica funciona. ¿Qué es Vanoli? ¿Qué significa Vanoli? Algunas cosas dijimos en el día de ayer. Significa la salida de lo último racional que podía mantenerse o subsistir dentro del sistema financiero ilegal financiero argentino, que fue Juan Carlos Fábrega. Ustedes han visto el operativo que hizo el gobierno a su propio funcionario, a Fábrega. Hoy está en todos los diarios. Se ha hecho circular que su hermano tiene una mesa de dinero donde se transan operaciones para ellos clandestinas de dólares contra pesos y se realiza intermediación financiera. O sea, el mismo gobierno acusa a su presidente de Banco Central. Yo nunca lo vi esto, nunca vi una cosa igual ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo. Acusa a su expresidente de Banco Central hasta antes de ayer de tener a través de su hermano una mesa no autorizada que la deja pasar. O sea, están arreglados Fábrega y su hermano para que ahí se pueda transar el dólar negro. Bueno, vamos a ver cómo se lee esto. Yo no estoy de acuerdo, no estoy seguro, primero que nada, que los dos tengan que trabajar necesariamente arreglados, el presidente de Banco Central y el hermano. No estoy de acuerdo tampoco con la norma de fondo que considera ilegal transar dólares. Yo reitero lo que dije en el día de ayer. O creás un mercado de libre acceso para la gente, donde se puedan comprar y vender divisas y liquidar todas las divisas del sistema entrantes y salientes, o queda justificado el mercado negro. La idea de los gobiernos de que no es posible que al mismo tiempo no tengas, de que es posible que al mismo tiempo no tengas un mercado libre de cambio, de libre acceso, con flotación en el precio de las divisas, y la prohibición de la actividad clandestina, marginal o paralela, ese es un pedido que no es posible que se verifique en la realidad de las cosas, porque es natural que las personas puedan cambiar sus monedas, puedan cambiar sus tenencias, inclusive sus depósitos bancarios, por otros depósitos bancarios, por múltiples razones, por distintos motivos que puede llevar a una persona a querer hacer esto. Y es tremendamente perjudicial para un país que esto se prohíba. ¿A dónde nos estamos degradando con esto que ahora se ve que quiere imponer Vanoli? Ya hemos visto varias declaraciones en el día de ayer, hombres de la política del kirchnerismo como Heller, otros observadores como el economista Orlando Ferreres. ¿Qué es lo que han dicho? Bueno, acá viene para hacer más control, o sea, para reprimir más, para anular más el mercado. Entonces, desde este punto de vista, las noticias no son para nada alentadoras. Yo siempre, por motivos profesionales, políticos y inclusive periodísticos, cada vez que asumo un nuevo funcionario tengo que esperar a ver qué dice. A mí se me criticó el año pasado porque cuando asumió Capitanich dije, bueno, vamos a ver qué hace, porque quiero ver lo que hace, no estoy tan seguro para dónde va. Siempre puede haber alguna sorpresa en este sentido. En el caso de Vanoli tengo menos sorpresa porque tengo bastante poca esperanza de que haga algo distinto de lo que insinúa. Además, ya conozco el pensamiento, lo he leído todos estos años. No es una persona que sepa demasiado, yo diría que sabe poco y nada, pero tiene una ideología totalmente arruinada, pésima, que lo único que va a hacer es continuar con la decadencia del país. El país se va a hundir, se va a destruir en este último tramo del kirchnerismo, con los controles, sin liberación de los precios, sin permitir funcionar al mercado. Vamos a una recesión gigante. Y fíjense, amigos, cómo esto inmediatamente es percibido por los mercados de valores. Si uno quiere ver la mejor temperatura, ¿dónde está la esperanza o dónde está la desesperanza? Siempre hay que ir a aquellos productos argentinos
que cotizan en el exterior, las mismas acciones argentinas que de acá de Argentina, las que cotizan efectivamente en los Estados Unidos, donde no se le puede poner ningún elemento a esas acciones, ningún elemento de intervención argentino directo, porque son acciones, grupos de acciones, como por ejemplo YPF, Telecom, Banco de Galicia, Banco Macro, Banco Francés, Edenor, Pampa, las compañías energéticas, inclusive compañías como IRSA, la inmobiliaria IRSA, o la desarrolladora inmobiliaria IRSA, Cresud, que es una empresa relacionada con el campo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la opinión del mercado se ve ahí, van 2 días de caída, 7 y 8% en dólares acumulativos, son muy fuertes estas caídas. A mí no me sorprende porque yo ya estaba bajista, ¿qué quiere decir? Que yo ya veía que técnicamente estos productos iban a caer, porque estaban técnicamente para descender. ¿Por qué? Porque subieron a partir del día que Massa dijo que se presentaba en las PASO. Ese es el hecho que le dio a la Argentina una nueva esperanza, aunque parezca increíble y mucha gente odia a Massa, pero simplemente es el concepto de que el ciclo se termina o que está en sus etapas finales. Eso acompañó una subida técnica, la subida técnica acompañó la subida de la bolsa desde junio del año 2013 hasta julio de este año, 30 de julio de este año, donde el ministro Kicillof dio una conferencia de prensa donde todo el mundo esperaba que dijera hacemos un acuerdo con los buitres para pagarle de afuera, vamos a cumplir la sentencia. Y que dijo Kicillof ese día, fue hace muy poco tiempo, recordemos, fue hace agosto, septiembre, hace 2 meses nada más sucedió esto. Habían subido los mercados de una manera descomunal, especialmente ese mismo día, 30 de julio, suben como 15% después de un largo proceso de subida desde que Sergio Massa había decidido presentarse en junio del año pasado, y ahí viene la caída fuerte para abajo, el bombazo bearish, el bombazo deflacionista. En las últimas semanas, en la City porteña en general, en el establishment argentino, es como que no se quiso ver qué es lo que estaba pasando en realidad. Hay una tendencia gigante a la negación en Argentina sobre los peligros del kirchnerismo. El kirchnerismo tuvo tremenda suerte de que el establishment lo acompañó. Esto sucedió en el 2003, sucedió en el 2005, se interrumpió levemente, pero muy levemente, durante unos meses del 2008 con la guerra del campo, pero después resurgieron las esperanzas. Después, en el 2011, tremendas esperanzas en favor del país y en favor del gobierno kirchnerista. Son muy pocos los que quisieron ver que esto era una versión chavista argentina, o sea, una visión corporativista, fascista, con todos los ingredientes de izquierda y ultraizquierda que le conocemos, pero la actitud normal del hombre común argentino que no es kirchnerista fue tener tolerancia con el kirchnerismo. La sensación de que hablan una cosa pero después terminan haciendo otra cosa, y esta otra cosa que hacen no es seria, no es grave. Algunas personas nos preocupamos un poco más durante los últimos años, advirtiendo la esencia totalitaria del kirchnerismo, el deseo de suprimir la democracia y quedarse en el poder para siempre a la venezolana. Para colmo, las manifestaciones que hubieron en el 2012 y 2013 en la calle también dieron esperanza a la población opositora al gobierno, en el sentido de que esto ya están terminados, está terminando el ciclo. Yo les pregunto a ustedes en general, y el que quiere deja el mensaje, ¿a ustedes les parece que el kirchnerismo está con una actitud de trato de arreglar lo último que tengo que arreglar en los últimos meses para zafar y ya me voy? ¿O el kirchnerismo está en una actitud más bien de vamos a ver cómo hago para quedarme, a ver si puedo de la noche a la mañana, con alguna maniobra parlamentaria, reformar la Constitución, sacar un decreto que me permita tener la continuidad en el poder, hago fraude electoral? ¿Se van o se quedan? Este es el tema más importante. Electoralmente falta poco tiempo para que se vayan, entre comillas. Es más, no tienen un candidato específico. El mejor candidato que ellos tienen es Scioli,
y no lo quieren demasiado porque creen que Scioli forma parte de la Argentina que ellos quieren derogar y que han tratado de combatir durante todos estos años. Pero yo no le veo, le voy a decir la verdad, en lo personal, yo no le veo al kirchnerismo ninguna tendencia a salir del poder. Creo que ellos quieren hacer durar a la economía y ver si pueden inventar la manera de quedarse en vez de irse al ser derrotados en las urnas el año que viene. Es muy extraña esta sensación, yo lo quiero reconocer, tengo dudas, obviamente, pero a mí me parece extrañísima la manera política en que se están comportando, porque si ellos estuviesen en la posición de salirse del poder, tratarían de ver realmente cómo hacen para no estrellarse, harían hasta acuerdo con el Fondo Monetario, harían acuerdo con Estados Unidos, pero están exactamente en la línea contraria. Muy mala la descalificación que hizo Estados Unidos, muy malo para Argentina, de que había una conspiración de Estados Unidos en contra de Argentina, lo trataron de falta de seriedad. Bueno, la presidenta está loca, ¿cómo va a insinuar que si le hacen un atentado no viene del Estado Islámico de Irak y el Levante, sino que viene del norte de Estados Unidos? No se pueden decir estas cosas, primero porque ella sabe perfectamente que estas cosas no suceden. Estados Unidos no vaya a matar al presidente de Argentina, no va a mandar a la CIA ni le va a hacer un ataque terrorista utilizando tercera persona. Esto no va a pasar, no lo hacen, además no tiene sentido por la poca importancia que tiene la República Argentina. No han matado en los peores momentos al presidente de Irán, al presidente de Siria, al jefe de la organización Hezbollah, no han matado a los que son sus mayores enemigos públicos, o los que eran hasta que apareció todo este lío con el Estado Islámico. No lo van a hacer con Argentina, no tiene ninguna importancia estratégica, y lo que hacen ellos es ver que Argentina habla, dice disparates, pero no pasa nada con esto, no les cambia la vida, no es importante, hay que ubicarse en esto. ¿Por qué siempre creerse uno más importante de lo que... Este sí es un mal argentino general, creerse el centro del universo, y no sos el centro del universo. Si alguien quiere saber la importancia que tienen los países, esta es una cosa que yo hago desde muy chico. ¿Cuánta importancia tienen los países? Hay que agarrar los 10 principales diarios del mundo y ver si figuran en la tapa o no figuran en la tapa. Podemos decir cuáles son los 10 principales diarios del mundo: el Wall Street Journal, New York Times, la BBC de Londres online, Le Monde en Francia, Le Figaro, el Jerusalem Post, RT, o sea, el sitio de Rusia, de la Unión Soviética, el Frankfurter Allgemeine en Alemania, si quieren algún diario nórdico, el Aftonbladet, por ejemplo, El País de España, El Mundo de España, ver qué es lo que pasa en el sitio de O Globo en Brasil. Hagan esta recorrida por los principales medios, la CNN, por supuesto. Fíjense cuántas veces al año aparece Argentina en la tapa y con qué temas aparece en la tapa. Esto te va a dar la importancia de los países. Si vos figurás en la tapa, es porque sos importante, porque tenés algo, un bien, una actitud política, determinado tipo de armamento, estás por entrar en conflicto, estás en conflicto con alguien que justifica que el mundo te considere. Si no figurás en la home de estos países, tu influencia es muchísimo menor. Hay un solo caso particular de países que no figuran, que es una cosa intencional de no figurar, que es la Confederación Helvética, o sea, Suiza. Ahí sí hay un proyecto de país que es del más bajo nivel político posible. Así que nadie hable de Suiza, que hable de las estupideces de Suiza, de los relojes, de las montañas, de la nieve, de los chocolates, pero nada más que eso. Después, que no figure nada de nada, por ahí alguna cosa relacionada con la comida, pero no Suiza decidió ser así porque tiene un sistema bancario, uno de los mejores sistemas bancarios del mundo. Yo diría que es probablemente el mejor, especialistas en captar fondos de todo el mundo, con lo cual necesitan bajo perfil porque han recibido ahí todo tipo de depósitos, todo tipo de plata negra, blanca, de todo el mundo, por evasión impositiva, por los dictadores han puesto la plata en Suiza. Ahora se está limitando todo eso por las políticas de lavado de dinero y por la tremenda presión
que le metió Estados Unidos a Suiza, especialmente porque Suiza captaba depósitos de sus propios ciudadanos. Pero este es el único caso que yo conozco. El resto de los países del mundo tienen un perfil normal y bueno, la importancia está dada por si figurás o no figurás. A mí, yo prefería tener un país que figure para bien, pero la verdad que nadie le presta atención en Argentina. Se le prestó atención a Argentina en la época de la Guerra de las Malvinas, ahí se la tomó muy seriamente Argentina. Es al revés de lo que todo el mundo cree. Aquí, en la Guerra de las Malvinas, catapultó el país a lo más alto de la política internacional. Después nosotros no supimos absorber, aprovechar ese leverage, ese apalancamiento que dio la Guerra de las Malvinas para, aún con la derrota militar formal, colocarnos en la mesa de los más poderosos. Hay gente que dice que esto no es importante, yo digo que sí, es importante y fundamental estar en la mesa de los poderosos, pero si te invitan alguna vez, como invitaron al presidente Menem en la década del 90, después tenés que tener un comportamiento razonable. Si perdés un juicio en los Estados Unidos, vas silenciosamente y pagás la sentencia, no decís que hay una conspiración de la Corte Suprema Norteamericana, del juez Griesa, del gobierno de Estados Unidos, contra la República Argentina, porque quedás como ridículo. Amigos, el debate está abierto. Ahora viene todo lo que tiene que ver con lo que vaya a hacer el Banco Central. Yo creo que viene para mal esto, les digo la verdad, me parece que viene un desastre, me parece que esta gente está totalmente equivocada. Yo, como resumen de este editorial, estuve haciendo tiempo porque no encontrábamos esta compilación que yo hice en el día de ayer. Quiero unir dos grabaciones. En el medio voy a hablar yo, pero son 1 minuto y medio más o menos de José Luis Espert. Bueno, hubieron muchos economistas que hablaron este año y va a haber otros que van a hablar acá en nuestro programa desde ahora hasta fin de año. Pero José Luis Espert ha tenido frases, momentos explicativos realmente brillantes y lo quiero confrontar con la declaración esta famosa que hizo aquí Alejandra Vallejos del kirchnerismo, también sobre su visión de la economía. Pero prestar atención, vamos a escucharlo a Espert como cierre de este editorial. En el medio voy a hacer un comentario, a ver qué nos dijo y qué día era. Vamos a ver, yo tengo anotado por acá en qué fecha fue esto de José Luis Espert. Fue el 27 de agosto. El 27 de agosto, Espert durante un minuto exactamente, nos decía lo siguiente. Por eso creo que de las personas más siniestras que hubo en la historia argentina del último medio siglo son la dupla Menem y Cavallo, porque después de la hiperinflación, todas estas ideas que hoy gobiernan la Argentina, de regulación, intervencionismo, estatismo, estaban de rodillas, estaban muertas en la hiperinflación. Y ellos hicieron una reforma pro mercado, Cavallo y Menem, extraordinaria, que fue destruida por el desastre fiscal que Cavallo y Menem hicieron. Y el kirchnerismo, perverso, pero brillante, debo reconocerlo, agarró la crisis de 2001 y dijo, esta crisis fue provocada por el liberalismo. Entonces ahora giremos completamente en 180 grados para el otro lado, cuando en realidad la crisis fue provocada por el mismo desastre fiscal que el kirchnerismo ha hecho y ha puesto a la Argentina en el segundo nivel de inflación, con 3 años de deflación, en default, y si sigue así, al borde de una crisis financiera. Bueno, esta es la visión fiscalista de los problemas económicos que tiene José Luis Espert. Él dice que hay un signo común en todas las 5 crisis argentinas más importantes de los últimos 50 años, que es cuando el Estado se pone a gastar más de lo que recauda, más de lo que se puede endeudar. Por eso él ha sido tan crítico con la última etapa de Menem y Cavallo. En realidad Cavallo se va en el año 96, pero que todo el mundo cree que estuvo siempre Cavallo. Es rara la sensación que ha dejado Cavallo. Después tuvo Roque Fernández, hubieron distintos cambios en economía durante el gobierno de Menem. Después viene de la Rúa, primero con Machinea, después con López Murphy, después con el ministro Cavallo, y entonces ya queda como que todo eso es parte de un proceso. Él dice el problema fue la parte fiscal ahí, así que esto, si el kirchnerismo es desordenado fiscalmente y ese desorden fiscal lo lleva a emitir moneda para financiar el gasto público, ahí tenemos la inflación, ahí tenemos el desastre. Pero en esos días del mes de agosto, hace poquito tiempo, el día 15 en realidad, esta grabación de Espert
ante FM Identidad fue el día 27 de agosto. Por el día 15 nosotros consultábamos a Fernanda Vallejos, funcionaria de Economía, es una de las 3 personas que más sale en la televisión del área económica del kirchnerismo, junto con Datelis y junto con Cian. A Datelis es el único que no pudimos entrevistar aquí, y esa nos explica su visión de la inflación de la siguiente manera. Por supuesto es inaceptable para nosotros, pero esto es lo que el kirchnerismo piensa y nos da la pauta de que van a seguir pensando lo que están pensando, con lo cual va a haber en realidad una aceleración, se van a ir más extremos todavía en este año que nos queda, con todas las consecuencias negativas que esto puede tener. Por lo tanto hay que tener una política defensiva frente al desastre que viene. Defensiva significa decisiones económicas, para mí, poco y nada, subsistir con lo que uno tiene, ahorrar, quedarse al resguardo, salirse de los pesos. El peso es una cosa que para mí se va a evaporar. Pero vamos a ver por qué digo esto. Lo digo primero porque lo veo técnicamente, pero además Fernanda Vallejo me lo confirma. A ver qué nos dijo el 15 de agosto. Sobre los alimentos, desde el punto de del vista precio monetario, internacional de los commodities. A ver, esto estoy viendo tu ideología, no para discutirlo, simplemente para conocer lo que pensás. La emisión de moneda por parte del Banco Central para financiar la tesorería, ¿para vos eso es inflacionario o es algo más bien neutro? Mira, nosotros no creemos que la emisión monetaria sea el factor que genera la inflación en la Argentina. En la Argentina ni en ningún lado. Prueba de ello es lo que sucede en Estados Unidos mismo, ¿no? ¿Eso por qué? Si Porque eso es porque la demanda de dinero compensaría la emisión monetaria si vos tenés efectivamente demanda de dinero creciente, ¿por eso es? No, esto es porque, como bien explica Olivera y varios otros economistas, el dinero es endógeno y en realidad lo que tenés es una causalidad que es exactamente la inversa a la que plantea el pensamiento convencional, es decir, no hay inflación porque hay emisión, sino a la inversa. Hay emisión porque hay inflación. A ver, si yo tengo, vamos a poner un ejemplo muy pavo, si yo tengo una economía donde se produce una transacción a $1 para hacer números redondos y fáciles, sí. Y vos sos el que produce el bien que se transa en la economía y mañana venís y me decís, no sale más $1, sale 2, evidentemente en esa economía, si no se imprime $1 más, esa transacción no se puede realizar. Y yo como esto, vendedor, obviamente es recesivo, y claramente es la inflación la que está generando generando la emisión monetaria por una razón sencilla. Si no hay emisión monetaria acompañando ese incremento de los precios, tendríamos una situación recesiva en la economía. Bueno, amigos, yo creo que están muy convencidos ellos de esta ideología, para nosotros científicamente totalmente equivocada. Pensamos al revés de todo lo que dice Fernanda Vallejos. Es una chica muy agradable, se puede hablar bien con ella, simplemente uno piensa distinto, pero muy distinto, muy distinto. Y frente a estas realidades no hay ninguna solución que pueda haber. Ellos van a aplicar los controles, el gasto público, lo que ellos llaman incentivación de la demanda, la emisión monetaria, hasta que se vayan. Acá ya están empezando a llegar las primeras repercusiones. Nuestro fiel oyente de La Plata, Fabio Cuadrana, nos dice: no quieren arreglar nada si no pueden seguir en el poder. Van a dejar tierra arrasada y le van a echar la culpa a los buitres al norte y a cualquier otro haciéndose las víctimas. Algún estúpido se lo va a creer, pero a esta altura van a ser los menos. Y también nos dice el amigo Fabio Cuadrana: los tiempos se aceleran, no sé si es buscado o no, pero cuanto más rápido pase lo que tiene que pasar, mejor. Esto opina él. Dice, por supuesto, siempre justa la opinión de José Luis Espert, y lo que dice esta estúpida por Fernanda Vallejos, acá se opina libremente, es un insulto a la inteligencia. Gracias, Cuadrana, por esta opinión. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir analizando la realidad política y económica, y tenemos un par de notas también. Ya volvemos. Fábrega pagó por ser alcahuete y aplaudidor gratis.
Los Kirchner lo traicionaron, como traicionan a todos, como mañana lo van a pasar a Kicillof por la máquina de picar carne. Te mando un saludo. Maslatón, a ver si se entiende lo que quiero decir. Es difícil de representar. Escuchar a Fernanda Vallejos hablar de economía y política me suena menos ameno, agradable y enriquecedor que oír a Vikis y Politakis. ¿Entendió? Bueno, Carlos, te habla Eduardo de Palermo, estoy escuchando tu editorial como todas las mañanas. Mira, lo que te quería decir que si vos no resolvés las crisis, de alguna manera las estás fomentando, ¿no? O buscás una crisis mayor. Yo creo que es lo que está buscando este gobierno. Creo que una de las alternativas sería que busquen su propia salida elegante, ¿no? Echándole las culpas a los monopolios, los buitres y los grupos concentrados, cuando en realidad se van por su propia inoperancia. Yo creo que son perversios por naturaleza propia. Bueno, nos vemos. Bueno, gracias por los mensajes y yo creo que es una traición del gobierno kirchnerista al propio Juan Carlos Fábrega que, bueno, quiso colaborar, mal para mí, equivocado, pero era de lo menos malo que tenía todo el gobierno. Tenemos en línea a Eduardo Ferreira, es el presidente de la Fundación Argentina de Ecología Científica. A Eduardo Ferreira yo lo conozco por el Facebook, es uno de los más activos participantes en el muro que yo tengo, y la verdad que hemos hablado en estos años con él en debates públicos, porque en mi muro se arman muchísimos debates sobre tantos temas, también sobre el tema ecológico. A mí me llamó siempre mucho la atención la teoría del calentamiento global. Me pareció rara la teoría del calentamiento global. Siempre me habían enseñado que había ciclos de glaciación, desglaciación, que todo eso va cambiando. Pero bueno, en los últimos años lo que se dijo, el hombre es el que causa el calentamiento global. Y tiene una visión muy particular Eduardo Ferreira y queremos que él nos explique, nos dé a entender, dado que es un experto en la materia, en ecología y medio ambiente, cuál es la verdad que hay detrás de todo esto y qué es lo que él piensa. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, Maslatón? ¿Estás dónde? En Córdoba, ¿no? Yo estoy en Córdoba, sí. Así es. ¿Vivís en Ciudad de Córdoba? No en la ciudad, vivo afuera, vivo en pleno campo. En pleno campo, perfecto. Sí. Bueno, amigo, vos estás estudiando los temas ecológicos en general, el calentamiento global desde hace muchísimo tiempo y es tema de tu especialidad. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué es lo que puedo decir sobre el calentamiento global o sobre la ecología en general? Bueno, empecemos por lo último, porque es un tema que llama muchísimo la atención. ¿De qué se trata el calentamiento global? ¿Cuánto hay de verdad, cuánto hay de exageración y qué lo causa supuestamente? Sí, bueno, la teoría del calentamiento, mejor dicho, es una hipótesis, no está todavía dentro de la categoría de teoría, porque es una teoría es desmentida y deja de existir, pero hay demasiados intereses comerciales y sobre todo geopolíticos por detrás. Bueno, pero el asunto es que dicen que esta gente que nosotros le vamos a llamar los calentadores, ajá, han ¿cómo explicarte? Sostienen de que las emisiones de dióxido de carbono que emiten las actividades humanas están atrapando el calor en la atmósfera y cada día se va a calentar más, porque mientras mayor sea la cantidad de dióxido de carbono o CO2, como también es la fórmula del gas, va a hacer que esto aumente tanto la temperatura que van a producir una serie de catástrofes enormes. Bueno, pero la historia climática de la Tierra indica que hubo épocas, no hace demasiado tiempo, 1000 años atrás, que ha sido tan caliente como ahora y no pasó nada. 1000 años atrás hubo una época de mucho calentamiento, digamos, ¿no? Sí, se llamaba el periodo cálido medieval.
¿Cuándo fue? ¿Vos tenés idea de qué año estamos hablando exactamente, más o Sí, menos? bueno, estamos hablando desde el año 850 que empieza a calentarse el planeta, Sí. y dura hasta el año 1360, 1300, son 1400 más o menos. 3 siglos, 4 siglos prácticamente. Sí, coincide con la época en que los vikingos colonizaron Groenlandia, ¿no es cierto? Y fueron, Claro. porque hacía tanto calor que todo el hielo de la parte sur de Groenlandia se había derretido y había quedado unas praderas hermosas, y los vikingos, Claro. que eran viajeros, Quiere decir que, Eduardo, ahí. los registros históricos, lo que han podido ver los historiadores, que ahí había aumentado la temperatura media de la Tierra, se habían derretidos los cielos en el hemisferio norte, y pregunto, ¿y eso generó que subiera el nivel del mar en todo el mundo? ¿Y cuánto? Si es que se puede saber, ¿no? Bueno, más o menos hasta el mismo nivel que está el nivel del mar ahora, de modo que no ha variado. Digamos, la cantidad de agua que hay en el planeta no ha aumentado ni ha disminuido. Digamos, la Tierra tiene la misma cantidad de agua hoy que la que tuvo hace varios miles de millones de años atrás, cuando se formó. Técnicamente la cantidad de agua en la Tierra es siempre la misma, ¿no? Es exactamente la misma. El ciclo de agua lo dice bien claro. Se sabe. No hay forma. Además, Claro. el aumento del nivel del mar no es, digamos, lineal, porque sería lineal si las costas fuesen como las paredes de una piscina, ¿no es cierto? Verticales. Pero lo que tenemos es que es muchísima mayor la cantidad de costas que son inclinadas, y a medida que va subiendo el nivel del mar, cada vez lo hace más lentamente. Claro, ¿y por qué se habla del agua como un recurso natural que se extingue, que no hay más agua? ¿Tiene sentido esto? No, el agua no se extingue. Lo que ellos hablan es que lo que se está extinguiendo, o lo que está faltando, es el agua potable. Uh-huh. Es decir, pero eso es una cuestión que no depende de la cantidad de agua, ni del calor de la tierra, ni nada, sino de una inversión necesaria para directamente perforar mejores pozos, o hacer como hace Israel, que tiene grandes plantas de desalinización del agua del mar Mediterráneo, ¿no es cierto? Curiosamente, Israel desaliniza agua del mar Mediterráneo, sí, y le provee agua potable a Gaza. Claro, sí, a y Gaza. No le cobra un centavo. Claro, sí, bueno, esto es así, claro. Y no se le ha cortado nunca la provisión de agua potable. Qué cosa más curiosa, ¿no? Hay que decir que el agua en el Medio Oriente es más valiosa que el propio petróleo, ¿no? Claro, sí, seguro. Pero bueno, los pueblos compensan de esa manera. Algunos tienen recursos naturales en un área, otros tienen en otro, y así es el mercado. Simplemente se intercambian los bienes y servicios acorde a las posibilidades naturales de cada uno y a la eficiencia de cada economía. Correcto, sí. Pero el tema es que hay nuevas informaciones científicas que le indican que el calentamiento que se ha observado en los últimos años, sobre todo a partir de 1860 en adelante, es causado por una muy grande actividad solar, de la actividad magnética solar, que es la más grande actividad solar registrada por los astrónomos desde hace más o menos 250.000 años. Es decir, hemos tenido el siglo XX, ha sido la máxima, es una actividad solar enorme, monstruosa, y precisamente esa actividad solar de golpe ha caído a casi cero. Claro. Digamos, no es la actividad térmica, cantidad de calor que llega el sol, sino la actividad magnética, la cantidad de manchas en el sol, que es lo que
afecta el clima de la Tierra. Claro. Eduardo Ferreira, claro. Entonces, ¿vos entendés que este tema del calentamiento global o está exagerado, o está directamente tergiversado, o no se interpreta que forma parte de los ciclos naturales del planeta Tierra? Sí, no, la gente, hay cientos de miles de notables científicos, muchos de ellos son, ¿cómo decir?, premios Nobel, o profesores famosos de universidades, o miembros de academias de ciencia, y como la Academia de Ciencia de Rusia, que siempre han estado afirmando que esto es una estafa científica, directamente, es un fraude científico monstruoso, ¿sí? ¿Qué pasa? La Academia de Ciencia de Rusia siempre estuvo hablando desde el principio de que esto era un fraude científico, que no tenía ninguna base científica. Pero sin embargo Rusia firmó en el año 2004 el protocolo de Kioto. ¿Pero sí. por qué? Porque aprovechó la oportunidad y le dijo a Occidente: si ustedes me hacen entrar en la Organización Mundial del Comercio, la OECD, claro, del desarrollo, yo le firmo el protocolo de Kioto. Así es la política, sí. Sí, y entonces los tipos fenómenos le dijeron, sí, bueno. El asunto es que después que firmó Rusia, se echaron atrás y no le han permitido la entrada en la OECD. Claro. Es terrible, es tan... Sí. Si no fuera Entonces, trágico, pero sería, a ver, ahora para reírse, vamos al tema político de esto, o al Sí. tema de los intereses económicos. Vos estás llamando la teoría del calentamiento global directamente como un fraude científico. Sí. Pero fíjate Sí. hasta qué nivel se ha instalado. Esto está en todos los medios de comunicación del mundo y es políticamente incorrecto y te convertís en un marginal si decís que esto es mentira. Es una mentira monstruosa. Y bueno, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué está de moda, inclusive en los Estados Unidos, en los círculos izquierdistas, en grupos en California, Nueva York, que son los estados que desde el punto de vista cultural tienden a ser más de izquierda, decir calentamiento global, ecología, todo esto? Es decir, ¿por qué termina predominando eso? Y no la verdad científica. Es una cuestión más política que científica. De científica no tiene nada, ¿no? Está impulsado por la izquierda, ¿no? Algunos hablan del ecologismo, o el ultraecologismo actual. Es el viejo como comunismo, una vez que cayó la vieja Unión Soviética, ha sido reemplazada por esta nueva idea que la han tomado en Estados Unidos el Partido Demócrata, ¿no es cierto? Los que allá llaman liberales. Pero liberales, que no son liberales. Nosotros llamaríamos radicales, ¿no? O socialistas, o digamos, socialdemócratas. Exactamente. Pero vos sabés que hace unos años, ¿cuánto fue? Hace 4 o 5 años, Al Gore, el que había sido vicepresidente de Clinton durante los 2 periodos presidenciales, le dan el premio Nobel justamente por su contribución a la identificación del problema del calentamiento global y una película que hizo. Sí, así es. O sea, estamos gobernados por una mentira absoluta en esta materia. Claro, Al Gore es un cachafaz, hablando mal y pronto y con toda precisión, un sinvergüenza. Qué tipo que estuvo promocionando también el famoso fraude de la capa de ozono. ¿Y ahí qué es? ¿Qué es lo que me puede decir sobre la capa de ozono? Y la capa de ozono tiene orígenes absolutamente dinámicos, es decir, no tiene los famosos clorofluorocarbonos, no tiene absolutamente nada que ver en el tema. Primero porque está comprobado de que la acción del cloro, que es el que destruiría a la capa de ozono en el Polo Sur, no lo hace en el resto de la atmósfera de la Tierra. Sí. Porque la única manera en que el cloro puede atacar al ozono es sobre superficies sólidas de hielo, de los cristales de hielo que se forman en la estratosfera de la Antártida. Para lo cual es
es una reacción fotoquímica exclusivamente causada por los rayos ultravioletas, pero claro, curiosamente esta destrucción del ozono se produce antes de que aparezca el sol sobre el horizonte en la Antártida, y está producido por una cuestión muy simple. En la Antártida hay lo que se llama el vórtice polar antártico, sí, que son huracanes, vientos huracanados circulares que aíslan el resto de la atmósfera del centro de la Antártida del resto del mundo. Y esos vientos huracanados, ¿qué hacen? Hacen que las moléculas de ozono se entrechoquen entre ellas, ¿sí? Y con muchas otras moléculas, ¿no es cierto? Pero cuando dos moléculas de ozono se tocan, se anulan y se transforman en tres moléculas de oxígeno. Solo, no hace falta nada más que se toquen dos moléculas y se anulan. Bueno, Eduardo, vos sabés que acá mientras estamos hablando me llegan mensajes por el inbox del Facebook, sí, a favor y en contra tuyo. Muchos a favor, otros son un poquito más críticos. Acá lo tenemos a Leonardo Fishman, por ejemplo, que nos dice: soy de la opinión de que el consumo de animales es una de las principales causas del calentamiento global. ¿Qué decís? Sí, eso es porque dice que los animales producen metano en las deposiciones, en los gases que emiten ellos por ambos extremos. Y no tiene que ver el metano de la Tierra, está en la proporción en la que está en la atmósfera, es insignificante, no tiene absolutamente ningún tipo de efecto. Todo es política, es cuestión todo está incluido dentro de lo que se llama el New World Order, ¿no es cierto? Y por ejemplo acá sin duda que es un tema tremendamente polémico, nos dice también la salvaje deforestación producida por criar animales o plantar soja. No, ¿no? Nada que ver. ¿Por qué no? Eso es ignorar todo lo que es la ciencia del clima. Nada que ver. O sea que nosotros estuvimos viviendo, hay que tomar como un hecho de la naturaleza los ciclos de calentamiento y enfriamiento. Sí, se han repetido. Hemos tenido más o menos en la historia climática de la Tierra alrededor de unas 60 periodos de glaciaciones y los correspondientes interglaciales o periodos más cálidos. En la historia de la Tierra, que estamos hablando de, ¿cuánto es? ¿4.000 millones de años la Tierra? ¿Cuánto tiene más o menos? 4.500 millones de años. 4.500 millones de años. Lo que se habla. Y vos lo que tenés identificados en 4.500 millones de años, que es la antigüedad de la Tierra, 60 periodos de glaciación y desglaciación. Más o menos 60 y tantos, y hay algunos que discuten que quizás no sean tantos como 70 o 69 o 68, pero el asunto es que la tendencia a largo plazo del clima es hacia un enfriamiento total completo, ¿no es cierto?, que va a suceder dentro de varios millones de años, pero dentro de más o menos unos 4.000 años más, la Tierra va a dejar de existir, pero cuando el Sol se haya transformado en una gigante roja, que se llama, ¿no?, que se va hinchando, se va haciendo cada vez más grande, una vez que el hidrógeno que contiene su núcleo se agota. ¿Y esto qué faltan? ¿3.000, 1.000 millones de años? ¿2.000 millones? Sí, más o menos unos 4.000 millones de años. Sí. Claro, se supone que ahí el hombre, si está avanzado, va a poder migrar a otras galaxias, por ejemplo, o a otros soles. Sí, migrar, habrá que irse no sé a dónde, a un planeta que tenga un tamaño similar al nuestro, ¿no? Acá no hay planeta similar de tamaño similar al nuestro. Marte quizás, un poco más chico, pero no tienen las condiciones ahora, por lo menos. O si no, algún satélite de Saturno, como ponerle Titán. Está bien, pero la vida en la Tierra desaparecería por el consumo del Sol, en realidad. Claro. Y vos me estás dando dos alternativas que también son dentro del sistema solar, que debería desaparecer todo como lo conocemos hoy.
Exactamente, pero eso va a ser una cosa sumamente paulatina, ¿no es cierto? No va a ser, no se va a producir Claro, sí, digamos, lógicamente. en un periodo muy rápido, no digamos, no se va a producir en 500 millones de años o en 1 millón de años, sino larguísimo es el cosa, muy suavecito va a ser el periodo. Eso es lo que dicen los astrónomos, ¿no es cierto? Claro. Yo repito lo que dicen ellos. Decime una cosa, en la época de los dinosaurios, que estamos hablando de 60 millones de años atrás, sí, las condiciones climáticas en la Tierra, el calentamiento, el nivel del mar, ¿cómo era todo eso en esa época? Bueno, empezamos por el periodo, el Cámbrico. El periodo Cámbrico hace más o menos desde 600 millones de años hasta atrás a 500 millones de años atrás. Sí. En ese momento había la proporción de dióxido de carbono en el aire variaba entre las 5.000 y las 7.000 partes por millón. En este momento tenemos 400, ¿no? ¿Y qué significa que había 10 veces más? Y que la temperatura de la Tierra, acá tengo el gráfico de los geólogos, ¿cómo se llama? El famoso geólogo escocese, que tiene publicado en la revista Science estudios que nadie ha abierto la boca diciendo no, usted está equivocado. Es un famosísimo geólogo. Sí. Y la temperatura que había en esa época era más... La temperatura de la Tierra rara vez ha pasado por encima de los 22 grados centígrados. Se ha mantenido así con caídas durante la época de las glaciaciones, ¿no es cierto? Bueno, pero... O sea, digamos, tenían... 500 millones de años atrás, la temperatura media era 22 grados. Sí, digamos en el Cámbrico, en la mitad del Ordovícico... ¿Y hoy cuánto es la temperatura media? Y principio del Silúrico cayó a 10 grados, poner la temperatura media del planeta. Hoy la temperatura para. del planeta... A ver si puedo entenderlo, Eduardo. Caímos de 22 grados de media hace 500 millones de años a 10 grados, ¿cuándo? Más o menos. Durante el periodo final del Ordovícico, que son unos 450 millones de años antes. Ah, pero es fuerte la caída, de 22 a 10. Claro, fue brutal, enorme, es una glaciación. Se habla de esa época de lo que se llamaba Snowball Earth, o sea, la Tierra, una bola de nieve, totalmente cubierta, hasta los océanos estaban cubiertos de nieve. Y no pasó nada. Volvió a subir la temperatura de golpe durante el periodo silúrico, más o menos otra vez a los 22 grados aproximadamente. Todos estos son estudios que se llaman proxy, ¿no es cierto? A ver, ¿por qué no seguimos avanzando hasta la actualidad? Ahora estamos hablando de que 300 millones de años atrás. Sí. ¿Y después 300, qué pasa? 400, sí. Ya comienza alrededor de 350 millones de años atrás, comienza el carbonífero. En el devónico, el carbonífero, bueno, y después ya la proporción de CO2 baja abruptamente a alrededor de las 800, 600, y después vuelve a subir en el Triásico, la famosa, y el Jurásico, la famosa época de los dinosaurios y todo. Y la temperatura se mantenía siempre subiendo y bajando, de acuerdo, pero nunca en respuesta a la cantidad de dióxido de carbono. El dióxido de carbono no tiene ninguna influencia sobre la temperatura, tiene muy poca, es escasísima. Pero lo más importante, Eduardo, sin que existiera el hombre inteligente que pudiera romperlo todo y contaminarlo. Ah, no, por supuesto, no, el hombre ha aparecido recién, como un mono que separado sobre dos patas hará algunos dicen 5 millones, hablan 4 de 4 millones de años claro. atrás apenas. 1,5 millones hablan de Lucy, el homínido de África. Claro, ¿cierto? pero además el hombre con capacidad de contaminar puede tener 100 años como mucho, ¿no? Y el hombre con capacidad de contaminar recién empieza, o sea, el año 1700, digamos que donde se contaminaba el cielo lindo era Londres, ¿no? Cuando empiezan a quemar carbón en la revolución industrial. Claro, quiere decir entonces que básicamente hay como una oscilación natural que dura
Sí. Cientos de millones de años, entre 10 grados y 22 de temperatura media, entre 22 y 10. Vamos de una punta a la otra. Sí. Esta es la historia del planeta en materia de clima. Sí, no, hay otras cuestiones de que los últimos estudios ya están hablando de algo muy serio, porque muy científico. El CO2 famoso que calentaría el planeta, en realidad lo está enfriando. Claro. Porque al haber es un gas invernadero que le llaman, y no es que absorbe calor, sí, todos los gases que tienen más de 3 moléculas se llaman invernadero, ¿no es cierto? Claro. Es el CO2 y el vapor de agua, que el vapor de agua es el más importante de todo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? De esas moléculas absorben calor, pero a los pocos nanosegundos de haber absorbido el calor, lo vuelven a irradiar. Es decir, no lo absorbe, no es que la molécula se vaya calentando cada vez más, no, se calienta de acuerdo a la energía que ha recibido por un fotón, y lo vuelve a remitir el fotón. Claro. Esa es la reemisión del calor. Ferreira, recordame cuánto es la temperatura media de la Tierra hoy. Y está alrededor de los 13 grados y medio, 14 grados. Pero tampoco hablen de temperatura media, porque no hay una temperatura media global. Es una tontería eso. Claro. Es un promedio, porque para hacer una temperatura global o promedio, tendría que tener estaciones o un termómetro ubicado en 10 metros uno de otro sobre todo el planeta. Claro. Pero la mayoría de los termómetros están ubicados, o las estaciones meteorológicas, ¿no es cierto?, que miden la temperatura, están o en Estados Unidos o en Europa. Y en África casi no tenés, acá en Sudamérica tenemos pocas en relación. De modo que, y en el mar no tenés ninguna. Y el mar es el 75% de la superficie de la Tierra. Claro. Pero a la gente le gusta hablar de cosas que lee en las ¿Cómo se puso de moda este tema? ¿Cómo se puso de moda? Más cómo se hizo bandera política de la izquierda. Es impresionante. Es cierto. Sí, desgraciadamente. Bueno, Eduardo, nos están bombardeando acá, no sé la cantidad de gente que está interesada en este punto. Vamos a volver a conversar cuando puedas. Sí. Muy interesante realmente lo que nos has informado. Bueno. Gracias por tu colaboración. Sí. Después nos vemos más tarde en el Facebook y subo la grabación. Okay. Para que nuestra comunidad pueda escuchar esta conversación buenísima. Y hasta pronto y mucha suerte. Ok, gracias Carlos, nos vemos entonces. Hasta luego. Carlos, buenos días, soy Nora de Congreso. Bueno, a mí me parece que van a hacer esta gente todo lo posible para seguir en el poder, hasta trampear en las elecciones. Hay que tener mucho cuidado, ya deben estar gestando algo. Es más, el día sábado la Cámpora hace un acto en Atlanta, no sé si estará ella y el hijo, supongo que sí, pero bueno, hay que estar atentos porque esta gente es de lo peor y van a hacer cualquier cosa con tal de seguir y para taparse ellos mismos todos los chanchullos que han hecho y no ir presos. Un beso, Nora. Bueno, gracias Nora. Y todo este tema de la ecología que se hablaba recién, del calentamiento global, le digo, voló mi Facebook, están todos los mensajes, todo el mundo quiere hablar de esto, así que lo vamos a seguir tratando este tema. Acá nos dice Fabio Cuadrana también que el aumento del dióxido de carbono es consecuencia del aumento de la temperatura y no al revés como nos quieren vender. Señores, vamos a pasar a otro tema, vamos a decirlo así, políticamente incorrecto, pero en este programa nosotros vamos a decir la verdad y hay un gran olvido, una gran falsificación y tergiversación histórica con respecto a lo que han sido las acciones de las bandas terroristas del ERP y los montoneros en los años 70. El gobierno kirchnerista quiso borrar esa historia, plantearlos, mostrarlos como jóvenes idealistas que pelearon contra dictaduras, pero nosotros sabemos perfectamente que eran asesinos, extremistas, comunistas, marxistas, y que se alzaron en armas contra la democracia argentina. Por eso que tenemos en línea a Silvia Ibarzábal,
que es la vicepresidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo en Argentina. Me gusta mucho el nombre que tiene esta organización. Silvia, ¿cómo estás? Te saluda Carlos Maslatón de DFM Identidad. Buen día, Carlos. ¿Dónde estás ubicada, Silvia? ¿Dónde vivís? En San Miguel. En San Miguel, perfecto. ¿Cuándo se fundó la organización de la que formás parte? Carlos, se fundó hace más o menos, hará un año después que asumió el doctor Kirchner bien. como presidente, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que pasó, Silvia? ¿Por qué se juntaron nuevamente? En los años 80 estaba FAMUS, después se disolvió FAMUS. Nunca entendí por qué no se puede honrar la memoria de quienes cayeron defendiendo a la nación argentina y enfrentaron a los grupos terroristas, y además a aquellas personas que sin ser militares profesionales también fueron víctimas del terrorismo. ¿Qué es lo que pasó? Para vos, tu interpretación histórica de esto, ¿cuál es? Sí. Bueno, yo creo que la sociedad venía transitando hacia la concordia y la paz hasta que apareció esta suerte de primavera setentista con su doble moral, ¿no? Garantizando los derechos de unos y negándoselos a otros. Y en ese ejercicio ocultan la existencia de las víctimas que provocaron los crímenes del terrorismo a fin de asegurar su impunidad. Es decir, se niega sistemáticamente lo ocurrido antes del 24 de 1976, con lo cual se niega hoy, mañana, pasado, en algún momento determinado eso no existe más. Entonces pasa a haber víctimas buenas y víctimas malas, víctimas de primera categoría y de segunda. Yo, en lo personal, ¿qué es lo que creo que hay? Que ha habido una apropiación de los derechos humanos, claro, por parte del doctor Kirchner y de su señora, pero siempre con una mirada hemipléjica, ¿no? Una mirada tuerta, para decir. Y aparte hay un negocio inagotable de los derechos humanos, o sea que es un lindo combo. Por los reclamos de indemnización continua, ese es el tema. Es continuo, hay indemnizaciones, hay subsidios, hay pensiones, todo es heredable y cada vez abarca a más gente, es decir, primero eran a los padres, después a su familia, digamos, directa, esposas o hijos, después a los abuelos, a los tíos. Bueno, Carlos, dentro de poco va a ser a las exnovias. Así claro, como también se ha indemnizado a los exiliados, a los que se fueron del país, bueno, sin tener en cuenta a los que se quedaron, ¿no? Esto es una injusticia histórica. Vos sabés que probablemente para muchas personas no dé rédito político hablar de esto, pero nosotros lo vamos a hacer siempre. Yo te voy a contar mi historia personal. Bueno. En el año 73 yo tenía 14 años, colegio del Estado, colegio público. Yo todo esto lo vi y seguí lo que pasó día por día. No soy de familia militar, ni política, ni nada. Simplemente un joven, en ese momento, de clase media, que asistía al colegio del Estado. Y yo lo vi a Lerpi, a los montoneros. Inmediatamente, yo cuando veo gente que dice, yo estoy contra la democracia, porque la democracia es burguesa, voy a practicar terrorismo, me pongo en contra de eso, ¿no? Naturalmente, no voy a estar simpatizando con el marxismo-leninismo. Bueno, si bien era mayoritario en ese momento entre los estudiantes, yo pude conocer la verdad. Y yo, justamente por eso, porque conocí la verdad de esa manera, y conocí la legitimidad de la lucha contra las subversiones, contra el terrorismo, es que mantengo esta posición, lo cual no quiere decir para nada avalar los aspectos ilegales de la represión posteriores al 24 de marzo que vos mencionaste. Pero tu padre, por ejemplo, fue secuestrado y torturado por el ERP. Tu padre fue el coronel Ibarzábal. Contame las circunstancias de esto, no con mucho detalle, simplemente para recordarlo, sí, y decir que ustedes tienen derecho a la justicia.
Sí, primero, Carlos, quisiera aclarar algo porque hablamos recién de las indemnizaciones. Sí. Entonces quiero hacer un comentario. Nosotros no vamos detrás de indemnizaciones. Bien. Vamos detrás de algo que es mucho más caro, y es que nuestros parientes ocupen el lugar en la historia que les corresponde. Por supuesto. Bueno, dicho esto, quiero contarte o contarle a tu audiencia que mi padre sí era jefe de una unidad militar. Esa unidad fue atacada en el mes de enero del año 74, pleno gobierno constitucional, por el ERP. Bien. Fue una operación de una gran envergadura, donde matan a un soldado para ingresar a la unidad militar, matan a otro jefe que es el coronel Camilo Gay, matan a su señora delante de sus hijos, hieren de gravedad a los oficiales que estaban de guardia, y a mi padre lo llevan secuestrado durante 300 días. Está durante 300 días, lo matan, piden por él, no piden dinero, piden canje por terroristas que estaban detenidos legalmente. No olvidemos que estábamos en un gobierno constitucional. Por ejemplo, Carlos, pedían canje por Hernán Invernici. Claro, por Invernici, sí. Que bueno, después ocupó un cargo con este no sé gobierno. si en la Defensoría del Pueblo. Hablo de esta época, ¿no? El cargo que ocupa, o que ocupó con el doctor Kirchner. Ese fue el atentado familiar, dicho así a grandes rasgos, que nosotros sufrimos. Nos encontramos con un padre que pesaba 30 kilos, con 3 balazos. Bueno, no quiero entrar en detalles escabrosos, ¿no? Sí, como el caso del coronel Larrabure también es un caso similar. Exactamente. Bueno, ¿qué te puedo decir, Silvia? Estamos con vos en esto, estamos con esta causa justa que estás difundiendo y esclareciendo frente a la opinión pública. Sí, Carlos, yo soy hija de militar, pero el ataque, es importante recalcar que el ataque fue a toda la sociedad en su conjunto. Ni duda. Y la realidad es que la gente que tiene 50 años hoy recuerda lo que pasó, pero de ahí para abajo no, porque el relato impuesto es absolutamente silencioso respecto a ese tema. Que fue falsificar historia. Además, Silvia, ¿cómo les duele 25 de mayo de 1973 a 24 de marzo de 1976? ¿Qué es lo que vas a criticar? El Estado argentino se defendió del terrorismo cuando tomó conciencia lo que era esto, ¿no? Después de 1974, si querés, después de la muerte de Rucci. Pero ¿cuál es la culpa de un militar argentino que peleó a las órdenes de un gobierno democrático? No, lo mismo que la cantidad de chicos, de jueces, de profesores, de empresarios. Es importante, Carlos, ya que está tan de moda el movimiento de la cámpora, recalcar, ya que vos hiciste referencia, que el 25 de mayo del 73, el doctor Cámpora, al asumir, abrió las cárceles de donde salieron todos los terroristas que siguieron atacando a la sociedad. Hoy porque por lo menos podría, en algunos países se hacen amnistías, pero bueno, la gente después viene en serio la cosa, ¿no? Amnistía, pero empezamos de cero, pero no, era amnistía para volver al terrorismo. Sí, bueno, este es un país muy particular, es decir, en realidad nadie está obligado a perdonar, ¿no es cierto? Y el hecho de convocar a la concordia, digamos, no quiere decir que uno se olvide de lo que pasó, pero sí que sepamos aprender de los errores de pasado, sí que tengamos una mirada superadora para el pasado y podamos mirar para adelante sin envenenar a las generaciones más jóvenes. Claro. Silvia, ¿ustedes hacen un acto, una recordación en Buenos Aires ahora en los próximos días? Nosotros el próximo 9 de octubre, el jueves que viene, hacemos un acto de homenaje en Plaza San Martín a las 19 horas, homenaje a estas víctimas sistemáticamente olvidadas. Y el día lo elegimos
El día en realidad es el 5 de octubre, pero cae domingo, ¿no? Por Formosa, el día, ¿no? Lo elegimos exactamente porque fue uno de los... es el aniversario de uno de los atentados más violentos de Montoneros, donde mataron a 10 soldados que estaban durmiendo o duchándose, a un suboficial de la policía, a uno del ejército y a un oficial del ejército. Claro, es interesante porque en Formosa este acontecimiento no lo perdona nadie. Todas las fuerzas políticas, aún el peronismo, es decir, están todos siempre recordando lo que fue esa tragedia que sucedió, vos me vas a corregir, 5 de octubre de 1975. Correcto, Bien. Y esto se conmemora año a año en el pueblo. Incluso creo que van a... este 5 de octubre va a quedar asentado como Día del Soldado Formoseño. Mirá, digamos, qué bueno. Esto fue de mucho impacto en la sociedad allá, como no puede ser de otra manera. Lógico. No así en los medios nacionales. Bueno, vamos a pelear por esta memoria y justicia, porque además es importante que no se repita más, ¿no? Es decir, Seguro. cualquiera que quiera alzarse en armas contra la democracia tiene que saber que va a ser castigado, y ellos se alzaron en armas contra la democracia. El ERP y los Montoneros, yo no los perdono. Mira, si hubieran tenido una actitud más de negociar, bueno, listo, terminó la guerra, vaya y pase, porque esto es común en las guerras civiles en los países, pero en Argentina jugaron muy sucio, ¿no? Que si cuando tomaron el poder, ahora sí, el 25 de mayo, pero del año 2003, ¿qué hicieron? Reivindicaron todo el terrorismo que ellos practicaron, así que esto es inaceptable. Sí, incluso la señora Eve de Bonafini quiere exponer las armas de sus hijos en el Museo de la ESMA para reivindicarlas, es decir, realmente es una falta de respeto para... Bueno, porque no son defensoras de los derechos humanos, eso no son derechos humanos, eso es apología del terrorismo, justificación del terrorismo, y además mis derechos humanos sirven para que vos, cuando me quieras atacar a mí, no me puedas atacar, pero yo te puedo atacar a vos en todo. Esto es una falsificación, esto solamente en Argentina, amiga. Repetime el acto, como cuándo va a ser. El acto es el próximo jueves 9 de octubre a las 19 horas en Plaza San Martín de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y eso en qué parte de la Plaza San Martín se hace? Al pie del monumento. Del monumento de San Martín. Sí. Curiosidad, ¿tenés que pedir permiso para este acto? Hay que pedir permiso, el cual los primeros años fue otorgado sin ningún inconveniente, no así en los años siguientes. ¿Quién te lo da? ¿El gobierno de la ciudad? El gobierno de la ciudad. Bien. Pero esto estamos acostumbrados, Carlos, porque así es como vos abriste tu nota. El tema es políticamente incorrecto. Ahora, en este gobierno, cuando cambie, vamos a ver qué pasa. Seguro. Los vamos a recordar siempre, Silvia. Gracias por esta lucha. A vos por llamar, Carlos. Que estés muy bien. Nos vemos ahora el jueves que viene. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, bien, buen amigos. día. Bueno, dos temas muy particulares hoy, ecología y terrorismo privado. Con esto cerramos la semana. Seguramente durante sábado y domingo va a haber muchas informaciones sobre lo que viene a nivel económico. Yo creo que alguna medida extrema van a tomar, creo que sé por dónde van a venir, puede haber inclusive confiscaciones de depósitos, pueden haber impuestos extraordinarios, puede haber valorización de las tenencias de dólares acá y afuera y hacer pagar un impuesto especial, así que alerta general. Estamos frente al kirchnerismo que no se quiere ir, que quiere perpetuarse en el poder y se ha quedado sin plata. Cuando se queda sin plata, ¿qué hacen? La roban a los demás. Esta es la historia de esta desgracia nacional que se llama kirchnerismo y que como no era de Constitución, como no era de Congreso, sabe perfectamente, yo no lo relaciono con el peronismo, que es una ideología, un movimiento al cual muchísimo respeto. Amigos, gracias por todo, hasta el lunes. Vamos a convencer al gobierno. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Más economía, más veracidad, más realidad, más ¿A qué? más inversiones, más negocios, más prácticas, de todo más es más
qué? Más índices reales. ¿A qué? La onda bursátil es más ratón. ¿A qué? ¿Cómo van? ¿Qué captan? ¿Qué captan? Ah. Se anima a pegarlo, Obama. Más y más. El único. Él ve el papel para abajo, yo lo veo para arriba. ¿Qué captan? Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. ¿Cómo van? Cagando. ¿Qué captan? Ah, cagando. ¿Qué captan? Ah. ¿Qué hacemos? ¿A dónde voy con esto? Quizá me equivoco yo, pero bueno, a nosotros no nos puede pasar nada, nada. Para mí, país,